Bien, chicos, como tema número 3, el día de hoy vamos a aprender sobre el reconocimiento del derecho internacional acerca de los derechos humanos, ¿no? En sí, esto quiere decir, ¿no?, que el movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, ¿no? Redactada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, ¿no? En la declaración. Por primera vez en la historia de la humanidad se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿no?, básicos de los que todos los seres humanos deben gozar, ¿no? Es decir, desde que nacen, ¿no? Desde que nacen ya tienen derecho, ¿no? Derecho a la vida, derecho al nombre, ¿no? Según nos dice la Declaración Universal, ¿no?, junto con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, ¿no?, tanto sociales y culturales, ¿no?, forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿no?, que fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, ¿no? También nos especificó que existió una reunión en los cuales hubo un pequeño debate para poder llegar a cabo los derechos humanos, ¿no?, que se tocó la semana pasada. Bien. En el caso del derecho internacional de los derechos humanos, establece las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen obligaciones y los deberes. En virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, ¿no?, que anteriormente ya lo había mencionado, ¿no? En este caso también nos dice que la obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos, ¿no? La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos, ¿no? En este caso, la obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas y facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que ninguna persona puede abusar de sus derechos, ¿no?, sino que tiene que tomarlo como tal, ¿no? Porque muchas personas tienen el término de que tengo mis derechos y tienen que ser respetados, pero en este caso no respetan las leyes, no respetan las normas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un pequeño obstáculo, ¿no?, en este caso. También nos dice que en caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunidades individuales que ayudan a garantizar las normas internacionales de los derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local, ¿no? Nos especifica aquí que existen procedimientos judiciales nacionales, ¿no?, que no aborden, en este caso,
los abusos contra los derechos humanos, ¿no? Que no deben de ser abusados así, ¿no? Y que deben ejercer, no existen mecanismos y procedimientos los cuales permiten presentar denuncias o comunicaciones individuales, ¿no? En este caso te va a brindar garantías y también protección, ¿no? De respetar los derechos humanos que tiene cada persona, ¿no? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, todas las semanas aprendemos un poquito más acerca de lo que es los derechos humanos, ¿no? Que son muy importantes, que debemos de respetarlos, no hacer caso omiso a ellos, ¿no? De respetarlos también y sobre todo no abusar por el término de tenerlo, sino utilizarlo con responsabilidad, ¿no? Que esto no te permita violar, en este caso, las leyes, las normas, ¿no? Porque así como existen derechos, también existen castigos para aquellas personas que desobedecen estos, ¿no? Entonces, en esta nueva sesión nosotros hemos aprendido acerca del reconocimiento del derecho internacional, acerca de qué, de los derechos humanos.